Listo. Entonces, vamos a ver hoy día las lesiones pigmentadas no melanocíticas. ¿Qué significa eso? Que al igual que las anteriores, son lesiones que van a generar manchitas, ¿cierto? Una mancha, va a haber un cambio de coloración que puede o no ser más profundo, puede solamente ser una mácula, ¿cierto? O puede estar siendo una pápula, algo más que tenga más volumen, ¿cierto? Puede generar neoplasias verdaderas, como por ejemplo el melanoma, ¿ya? Pero ahora vamos a ver lesiones que también generan pigmentos, ¿ya? Pero no tienen origen melanocítico, o sea que el melanocito aquí no es el que está produciendo esta pigmentación, ¿ya? Entonces, aprendizaje esperado, diferenciar las lesiones melanocíticas y las no, o sea, de las no melanocíticas y las melanocíticas basados en las características clínicas. Indicadores de logros, comparar las características clínicas de las lesiones no melanocíticas con las melanocíticas, identificar los principales fármacos que generan pigmentos oral, distinguir con criterios clínicos las lesiones del tatuaje de amalgama de una lesión de melanoma, identificar las lesiones no melanocíticas producidas por metales pesados de acuerdo a sus características clínicas y analizar en equipo de trabajo los distintos cuidados para el paciente con diferentes lesiones pigmentadas. Entonces, clasificación etiológica de las discromías de la mucosa. Discromía viene de color, ¿cierto? Entonces estamos hablando de patologías o lesiones que generan cambio de coloración. Y tenemos las lesiones pigmentarias, ¿ya? Que van a ser producidas por pigmentos endógenos y otros por pigmentos exógenos. Los pigmentos endógenos tenemos los cambios de coloración hemoglobínicos, ¿ya? Que hacen relación a la sangre, o patologías que tienen que ver con la hemoglobina, ¿cierto? Y las melánicas, que son las que conversamos en la clase pasada. Y hoy día vamos a ver por pigmentos exógenos, ya que vienen desde afuera hacia adentro, que generan un cambio de coloración, pero por algún componente externo a la boca o a la piel misma, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar distintos tipos de lesiones, ¿cierto? Y acá tienen un pequeño glosario para que puedan estudiar, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una. Hipermelanocitosis es una hiperpigmentación causada por el aumento del número de melanocitos, no por la cantidad de gránulos de melanina que están provocando, sino por un aumento en el número de ellos, ¿ya? Cerulodermias son coloraciones grisáceas a partes de la mucosa cuyo origen puede estar dado tanto por la hipermelaninosis o hipermelanocitosis del nivel del corio. Incontinencia pigmentaria, lo habíamos visto en la clase pasada, que es una acumulación en el corion de pigmentos de origen epitelial, ejemplo, caída de pigmento en las enfermedades inflamatorias. Pigmentación exógena, la mucosa puede pigmentarse por pigmentos exógenos como los tatuajes, cosas externas, ¿cierto? Y la endógena, hiperpigmentosis ocasionada por un exceso de pigmentos sanguíneos, que son raras, como hematomas, hemangiomas y cianosis. Entonces, el primero que vamos a ver es el tatuaje por amalgama, ¿ya? O también lo podemos encontrar como angirosis focal o pigmentación por amalgama. Este tatuaje por amalgama se trata de una lesión secundaria a la implantación traumática, ojo aquí, traumática, de partículas de amalgama o a la transferencia pasiva por fricción crónica de la mucosa bucal contra una amalgama restauradora. Ya, entonces, esta es una lesión. ¿A ustedes han hecho restauraciones de amalgama? ¿Alcanzaron a hacer alguna? No. Pero sí vimos cómo se hacen? las cavidades. Ya, entonces esa cavidad Pero no hicimos la restauración, solo las cavidades. Ya, mira, la verdad es que yo hice amalgama en la universidad. Nunca más después hice una amalgama. Está en desuso por su coloración, la gente actualmente busca restauraciones estéticas, ¿ya? Y la amalgama, pese a ser un muy buen material, lamentablemente no es estético, es negro, ¿cierto? Es metálico. Entonces, los pacientes no la piden ahora. Al contrario, la mayoría está cambiándose las amalgamas por resina. Sí, ¿ya? por resina composite.
Entonces, esta cavidad que tú veías, que ustedes hicieron en biomateriales, ¿ya? O en biomateriales, ¿hacen o no? Sí, fue en biomateriales Ya. 2. Entonces, esta cavidad que hacen en los dientes se prepara, entonces, la amalgama, ¿ya? Actualmente vienen en cápsulas, ¿cierto? Que se meten ya no me acuerdo ni cómo se llaman, como unos agitadores de amalgama donde se rompe un sello y se juntan los componentes y se hace esta pasta, ya que no es tan pasta, es bien durita, ¿ya? Entonces, y por compactación, ¿cierto? Se tiene que ir metiendo en esta cavidad. El problema es que a veces se puede generar compactación, ¿cierto? Que sobren restos de amalgama que pasen hacia la mucosa. Y estas implantaciones se van a quedar en la mucosa y van a generar esta tinción por un agente externo que es la amalgama, ¿ya? Es una etiología común de pigmentación oral, ahora común antiguamente, porque actualmente no hay muchos pacientes que se hagan amalgama, ¿cierto? Cada vez hay menos tatuajes por amalgama porque cada vez están haciendo menos tatuajes, menos En amalgama. Bolivia, en Bolivia todavía utilizan amalgama. No, hay países donde todavía se utiliza, la verdad es que en ese sentido Sí, Chile está bien pero más que avanzado todo por algo de cultura de ellos que es también. como prestigio, como que como ellos se hacen las amalgamas de oro, entonces como que entre más oro tengan en las muelas es como más prestigio, ¿me Claro, entienden? pero Algo ojo, así. la amalgama no es lo mismo que el oro, ¿ya? La Mm, amalgama está compuesto de mercurio y, disculpa, una aleación con plata, ¿ya? No es igual hacerse el oro viene a ser más biocompatible, pero es más caro, ¿ya? Y sí hay culturas y sociedades donde se hacen harto tratamientos con metales, ¿ya? claro, Pero en sí, general, bueno, vamos a hablar de la amalgama que genera que se incrusta, ¿cierto?, en la mucosa y va a generar este tipo de lesiones. ¿Ya? Existen otras partículas como el plomo o el grafito de los lápices que pueden introducirse en la mucosa de manera accidental, ocasionando tatuaje. También, pacientes que chupan o mastican lápices de grafito, ese grafito se va descomponiendo, ¿cierto? Se va fracturando y por trauma va quedando incrustado en la mucosa y se genera entonces una lesión pigmentada, ¿ya? Un tatuaje. Y se ve una mácula, ¿cierto? Que es asintomática y no tiende a ser muy grande, de 1 a 4 milímetros, dependiendo obviamente del metal o del grafito, puede ser más azulado, más negro, ¿ya? Y puede ser único o múltiple. Se localiza adyacente a dientes obturados por amalgama, encía, lengua, paladar y mucosa igual. El diagnóstico se sospecha con el antecedente del procedimiento dental. Generalmente si vemos que este diente está con amalgama o le preguntamos al paciente, ¿usted tuvo amalgama en este diente? Puede decir, sí, yo tuve amalgama mucho tiempo, ahora no está porque me lo cambié, pero ahí podemos sospechar de esta lesión que puede haber sido por amalgama. ¿Cierto? Mira este paciente que tiene en la lengua, pudiese ser que se obturó todos los premolares y los molares con amalgama, ¿cierto? Y que se fueron incrustando estas partículas en la lengua y quedó de ese color. Ahora, si nosotros hacemos una radiografía, no es frecuente, pero dentro de ello podríamos encontrar esta imagen, ¿cierto? Que nos haría pensar de que hay un metal ahí en la mucosa, ¿cierto? Aunque no siempre la cantidad es tan grande como para lograr verlo, ¿cierto? Entonces, solamente en el 25% de los casos pudiésemos ver esta alteración. La ausencia del hallazgo radiológico no descarta el diagnóstico, ya que esto puede pasar si las partículas son muy pequeñas o están distribuidas de forma muy difusa, ¿ya? Podemos ver estas manchas, pero este ya es un caso demasiado grave de tatuaje por amalgama. Histopatología, al examen microscópico, las partículas de amalgama muestran alineación típica a lo largo de las fibras de colágeno y alrededor de los vasos sanguíneos. Pocos linfocitos y macrófagos se encuentran excepto en los casos de que las partículas sean relativamente grandes y también pueden reconocer células gigantes multinucleadas para reconocer este cuerpo extraño. ¿Ya?
En la lámina propia hay un pigmento negro-marrón, finalmente granular, que recubre las fibras elásticas y la membrana basal de los capilares superficiales y están dentro de los citoplasmas de los histocitos. ¿Ya? Tratamiento biopsia, la biopsia no es necesaria, ¿ya? Aunque si queremos descartarlo, por ejemplo, de un melanoma, tendríamos que hacer la biopsia, ¿ya? Las reacciones gigantocelulares de cuerpos extraños son poco comunes, no requiere tratamiento salvo con fines estéticos, ya que la amalgama es bien tolerada por los tejidos blandos. Se debe extirpar cuando el diagnóstico diferencial sea melanoma, o sea, cuando se parezca mucho melanoma hay que hacer la biopsia, o sea, extirparlo. Los tratamientos que se recomiendan son la exéresis quirúrgica y la aplicación de láseres como el alexandrita y el rubí. Diagnóstico diferencial, las tatuajes por amalgama la importancia del tatuaje por amalgama, se debe a su semejanza por las lesiones productoras de melanina. Si te acuerdas de la foto que mostramos, se parece mucho a las otras lesiones que nosotros vimos producidas por los melanocitos, ¿cierto? Cuando se localiza la encía en el paladar, es imperativo diferenciarlo del nevo y más aún diferenciarlo del melanoma. Siempre por histología es la única forma de poder diferenciar estas lesiones. Es súper difícil. Claro, cuando se parecen mucho en estadios iniciales, ¿cierto? Se parecen mucho entre ellas. Entonces, si no tenemos una buena clínica, ya no estamos muy seguros de que sí hubo una amalgama ahí, de que el paciente efectivamente mastica el lápiz grafito, no tenemos cómo diferenciarlo y se parece mucho a un melanoma, biopsiarlo. Por descartar un melanoma, es mejor biopsiarlo. Otra patología que tenemos es la pigmentación por metales pesados, ¿ya? Algunos metales pesados son el arsénico, el bismuto, el platino, el plomo y el mercurio, que pueden causar pigmentación. Ahora, súper raro encontrarlo ahora, ¿ya? Sí, el bismuto se puede encontrar en algunos fármacos antidiarreicos, pero la mayoría de los otros están en desuso, ¿ya? En la mayoría de los fármacos. El cisplatino es una sal de metal pesado que posee actividad antineoplásica, ya, o sea, podemos encontrarlo en pacientes que están siendo tratados por neoplasias, ya, y se emplean para tratar algunos procesos malignos como el efecto colateral. Se ha descrito una línea gingival de platino. En el saturnismo causado por el plomo, también es una pigmentación por plomo, es característico encontrar una línea de plomo o ribete de Burton, que es una línea azul oscura que se forma en el borde gingivodentario de los incisivos principalmente. Su presencia se debe al depósito de cristales de sulfuro de plomo en los capilares de la encía. Además produce alopecia y máculas eritematosas en piel y cuadro sistémico, gastrointestinal y neuromuscular. Entonces, como te decía yo, no es muy frecuente ver esto. Ya generalmente el paciente sabe, si es que lo tiene, sabe por qué lo tiene, sabe que es porque está siendo tratado por alguna neoplasia, ¿cierto? Y pudiésemos observar esto. La información obtenida a partir de la historia clínica constituye el elemento más útil, ya, como decía yo, el paciente sabe, entonces al preguntarle ya sabemos de qué estamos hablando. Un estudio descriptivo latinoamericano de exposición ambiental a plomo en niños demostró que hasta un 22% de ellos presentó una manifestación de ribete de Burton asociándose a concentraciones más altas de plomo. El ribete de Burton es esto, ¿ya? Esto que vemos aquí en la línea gingival. Diagnóstico diferencial, el arsénico aumenta la actividad de la tirosinasa y así produce una hiperpigmentación melánica, la cual puede disimular una enfermedad de Addison. Y el último es la pigmentación inducida por fármacos. Se describe melanosis de la mucosa oral con algunos medicamentos como la fenitoína, algunos antipsicóticos, anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, tetraciclinas, minociclina, hidrocloroquina, aminodarona, colchicina, ketoconazol, metildopa, tiazidas y varios fármacos, pero generalmente se asocia a fármacos que están siendo consumidos en tiempos muy largos, ¿ya? Varias drogas que producen adicción como la heroína, la morfina, el opio y la codeína han sido asociadas con hiperpigmentación oral, así como también en piel y uñas. Características clínicas, entonces se va a observar una coloración azul, gris o marrón negro que puede afectar la mucosa oral, paladar y lengua. Si te das cuenta, son más generalizadas, no son tan pequeñitas como las pigmentaciones que vimos por las pigmentaciones melánicas, ¿cierto? O por las que dan
por metales pesados, chanfle, o por como el melanoma, ¿ya? Acá, haciendo una buena anamnesis, podemos descubrir qué está tomando el paciente para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Alguna duda, Santiago? No, doctora, todo bien. Ya. Ahora hay un pequeño test, está muy sencillo, para que lo Sí, puedas hacer en un Word y subirlo al sistema, al aula virtual. ok, Ya está doctora. subida la tarea. Te la voy a dejar entonces para que tú puedas hacer tu test. Sí, voy a sacarle foto ahí al tiro y empiezo a hacerlo. Ok. Avísame cuando lo